Bueno, vamos a arrancar con el último gran tema de análisis matemático 2, que es el cálculo vectorial. El cálculo vectorial combina lo visto en álgebra y geometría analítica, lo visto en análisis 1 y lo visto hasta ahora en análisis matemático 2. Lo primero que vamos a ver es el concepto de función vectorial. Entonces, en esencia, una función vectorial es un vector cuyos componentes son funciones de una o más variables, que esas variables se les denomina parámetros. ¿Sí? Entonces, una función vectorial es una función cuyo dominio está en los números reales, ¿sí? Es una variable, similar a las variables independientes que veíamos nosotros cuando hablábamos de función multivariable. Y la imagen es un vector, un conjunto de vectores, dado que al variar los valores del dominio, bueno, lo que uno obtiene es diferentes vectores. Entonces, en esencia, nos interesan las funciones vectoriales cuya imagen son vectores de R3. ¿Por qué? Bueno, porque tanto en física como en ingeniería este tipo de funciones son muy importantes a la hora de describir el movimiento en el espacio. En particular en ingeniería mecánica, el estudio de mecanismos, ¿sí? O trenes de engranaje, por ejemplo. Entonces, vamos a notar estas funciones vectoriales de esta manera, ¿sí? R en negrita o con una barrita arriba, ¿sí? R función de t, donde t es un parámetro. Y como les decía recién, la función tiene como entrada este parámetro t, que es un número real, ¿sí? T está en la recta numérica, digamos, y la salida de la función está en R3, o sea, lo que tenemos es un vector de 3 componentes que son funciones de t, o sea, f, g y h son funciones de una variable independiente, las 3, pero son funciones de este parámetro t. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo le doy diferentes valores a este parámetro t, estas 3 funciones dan 3 numeritos. Esos 3 numeritos son puntos en el espacio. Entonces, yo puedo expresar esto así de manera vectorial o también de esta otra manera vectorial que contiene los versores i, j y k, o sea, de las dos maneras es equivalente. Siempre lo que tenemos es, en este caso, una función de R3, tenemos el dominio de la función está en los números reales, son los valores que puede tomar el parámetro t, y la imagen de la función está en R3, o sea, son puntos en el espacio. Entonces, como dijimos, t no le vamos a llamar variable, ahora le vamos a llamar parámetro, ¿sí? Porque al mover ese valor de t, lo que generamos son diferentes componentes de un vector. Y entonces esa f, g y h son las funciones componentes de nuestra función vectorial. Entonces, veamos o hagamos una grafiquita de lo que decíamos recién. Si uno piensa que esto es x, esto es y y esto es z, entonces lo que tendremos es que x es f de t, y es g de t y z es h de t. Lo que podemos pensar es que tenemos puntos en el espacio tridimensional, en el espacio x y z. Si lo pensamos en coordenadas cartesianas, digamos lo que uno está acostumbrado a ver, las coordenadas x y z, entonces lo que obtenemos es una curva en el espacio. O sea, cuando nosotros variamos el parámetro t, vamos obteniendo distintos valores de x y z correspondientes a estas leyes, f, g y h, que nos van generando puntos en el espacio consecutivos, ¿sí? En general. Entonces, uno al variar el parámetro t, lo que va haciendo es puntos tridimensionales x y z que corresponden a los valores que van tomando estas funciones en el espacio, y eso es lo que nos genera una función vectorial, una curva en el espacio. Entonces, lo que decíamos es, por ejemplo, el parámetro t toma el valor 0, bueno, esta función dará algo, esta función dará otra cosa y esta función dará otra cosa, 3 numeritos. Esos 3 numeritos corresponden a las 3 coordenadas de un punto en el espacio. Luego muevo el parámetro t al valor 1, al valor 2, al valor 3, 4, 5, etc. Y lo que obtendré son distintos puntos en el espacio, y esos todos puntos unidos nos dan una curva. Como t es un número real y no un número entero, nosotros dijimos recién 0, 1, 2, 3, pero en realidad lo que estamos diciendo es que t está en el conjunto de números reales, entonces es algo continuo. Lo que yo genero es una sucesión continua de puntos, ¿sí? En general. Por supuesto puede tener discontinuidades, como vamos a ver dentro de un ratito. Pero en esencia eso es lo que vamos a estudiar. Una función cuyo dominio está en R, o sea, es los valores que puede tomar el parámetro, y su imagen está en el espacio multidimensional. Especialmente nos interesan las funciones
que generan vectores en el espacio R3. Nosotros ya conocemos un caso particular de una curva paramétrica en el espacio tridimensional, que es la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? Nosotros teníamos esta forma, x y z igual a algo, digamos, a tres funciones, digamos, que empleaban un punto de la recta, x0 y 0, z0, su vector director ABC, y un parámetro, ¿sí? Nuestro parámetro t. Entonces esto es en esencia lo que estábamos viendo recién. Uno puede escribirlo de la forma r de t, como recién estábamos hablando. Entonces recuerdan cómo era esta ecuación paramétrica de la recta. Hacemos un pantallazo rápido, ya lo hemos visto 2 veces. Estas fórmulas se definían a partir de la condición de paralelismo entre el vector formado por este punto x0 y 0, z0 y este punto x y z, o sea, por este vector, y el vector director de la recta. Entonces, a partir de esa condición de paralelismo, uno definía estas fórmulas. Y entonces, si nosotros al vector que va desde el origen hasta este punto x0 y 0, z0 lo llamamos r0, es un vector, y a este otro vector que va desde 0 hasta el punto x y z le llamamos r de t, yo puedo reescribir aquella expresión, esta expresión de la recta, de esta manera, ¿sí? Como r de t será x y z, es igual a r0, que es x0 y 0, z0, ¿sí? es este vector, más el parámetro por ABC, que es el vector director. Entonces, en definitiva, yo la forma que tenía, o la forma que nosotros conocíamos de expresar la recta de manera paramétrica, nosotros podemos reescribirla con esta otra notación de función vectorial, ¿sí? R de t, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es obtener, mediante un parámetro t que está en el campo real, ¿sí? puede tomar valores numéricos en la recta numérica, entonces yo varío este parámetro t y lo que obtengo es, bueno, distintas combinaciones de puntos en el espacio. Esto que está acá es un vector de 3 componentes, x y z, todo esto que está acá, entonces nos genera puntos en el espacio que están, en este caso, alineados porque siguen estas leyes. Y nosotros sabemos que la recta, bueno, es una sucesión de puntos alineados. En definitiva, la ecuación paramétrica de la recta va dentro de la bolsa de las funciones vectoriales que nosotros vamos a estudiar, funciones de un parámetro, en este caso r de t. Después vamos a ver que podemos tener funciones de 2 parámetros, ¿sí? De 2 parámetros acá adentro, pero que también generan vectores. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Grafique la curva está dada de manera paramétrica, ¿sí? R de t, dice coseno de t es la componente x, seno de t es la componente y t es la componente z. Entonces, nosotros tenemos esas ecuaciones paramétricas, esto es equivalente a escribir esto otro que está acá, x y z corresponde a las componentes de esta función vectorial r. Entonces, uno puede, para graficar, lo que puede hacer es, bueno, darle valores al parámetro t, ¿sí? Decir, por ejemplo, t vale 0, entonces cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, y eso es un punto en el espacio, t vale 1, etc. O sea, en este caso conviene hacer múltiplos de pi, o sea que diga t vale 0, t vale pi sobre 4, t vale pi sobre 2, t vale pi, etc. Y entonces uno va haciendo puntos en el espacio, los une y eso es nuestra curva. Pero, si uno por ahí a veces puede entrever algo a partir de observar estas fórmulas, bueno, entonces por ahí es más fácil la gráfica, uno la hace más rápido. Entonces, acá lo que vemos es que x es coseno de t e y es seno de t. Si nosotros recordamos las coordenadas polares, lo que recordamos que esta es una de las fórmulas de coordenadas polares. Esto representaba un círculo de radio 1. De hecho, uno lo puede expresar de esta manera. Si uno dice x cuadrado más y cuadrado, lo que tienes es coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. O sea, esto era la fórmula de transformación de las coordenadas polares. Entonces, esto quiere decir que x e y están ubicadas sobre el círculo unitario. O sea, siempre los valores de x e y van a estar sobre un círculo unitario si uno lo piensa en el plano x, y nada más. Es un círculo de radio 1. Ahora, ¿qué pasa? Eso sería en el plano x, y, pero en dirección z también hay un cambio. O sea, z igual t, entonces en z también z va a tener que ir aumentando a medida que yo voy cambiando valores del parámetro. Pongo parámetro t que valga 0, que valga 1, que valga 2, que valga 3, etc. Z va valiendo 0, 1, 2, 3, porque lo que tenemos es que z igual t. Entonces nosotros nos tenemos que mantener sobre el círculo unitario, dado esto que está acá, pero a la vez tenemos que ir creciendo. Entonces esa curva es una hélice, ¿sí? Una hélice que está
sobre un cilindro de radio 1. Entonces, lo que decíamos es esto. O sea, nosotros nos mantenemos sobre un círculo de radio 1 si uno hace una proyección en el plano XY, pero Z también tiene que ir aumentando porque nosotros tenemos también una componente que va creciendo en la dirección vertical a medida que va aumentando el parámetro. Entonces, al barrer con el parámetro, dice, al cambiar los valores numéricos del parámetro, yo me voy moviendo alrededor de un círculo en el plano XY y voy subiendo en dirección Z. Entonces la curva es una hélice, como decíamos, que está sobre el cilindro de radio 1. En matemática, por supuesto, también hay una forma de dibujar este tipo de curvas. Ahora lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces el mismo ejemplo, esta curva que es una hélice. Y en matemática, el comando que se utiliza para graficar este tipo de curvas paramétricas es parametric plot 3D. Entonces, tenemos parametric plot 3D. Esa es nuestra función en matemática que nos va a permitir hacer la gráfica de esta hélice. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir la función con sus componentes. Entonces, la primera componente es coseno de t. La segunda componente es seno de t. Y la tercera componente es t. Y darle valores al parámetro. O sea, yo tengo que graficar esta curva que está regida por estas tres funciones. Y yo digo, bueno, el parámetro entre qué valor y qué valor quiero que circule. Bueno, entonces digamos, por ejemplo, que el parámetro irá entre 0 y 2pi, por ejemplo. Entonces uno ejecuta y obtiene esta función. Claro que por ahí la visualización esta no es muy agradable, no es muy linda, entonces uno tiene que por ahí, o sea, esto es lo básico para graficar, pero uno por ahí tiene que asignarle opciones de graficación para poder observarlo correctamente. Entonces, primero, por ejemplo, a mí me gustaría que esta gráfica, en vez de ser tan alargada, fuera un cuadrado, ¿sí? que X y Z tengan las tres dimensiones iguales. Entonces, para poder visualizarla mejor, utilizo la opción box radius, así, ¿sí? Tendría que ser como los tamaños de la caja, ¿sí? Entonces uno dice, si dice 1, 1, 1, lo que hace es obtiene una caja que es las tres dimensiones del mismo tamaño. En el tamaño que acabo de elegir para que se vea bien en la pantalla, esto no se muestra, entonces lo que tendré que hacer es reducir el tamaño de la imagen, ¿sí? Entonces eso se hace con image size, tamaño de la imagen. Entonces vamos a ponerle 150, vamos a ver si ahí me gusta, entonces ahí me parece bien. ¿Sí? Entonces esta es nuestra hélice. Por ahí no puedo ver bien cuál es X, cuál es Y, cuál es Z. Z se supone es el vertical. Entonces lo que puedo poner es una opción que me deje ponerle nombre a los ejes. Entonces esto se hace de esta manera, access label, que tendría que ser como etiqueta de los ejes. Entonces uno pone de esta manera X y Z. Bien, entonces fíjense que ahí aparecen X, esta así y esta Z. Fíjense que lo que hice fue poner entre comillas porque para que matemática lo reconozca como texto y no como variable, ¿sí? Sino X por ahí puede ser alguna variable que yo he definido anteriormente. Entonces acá yo me aseguro que lo que está entre comillas es un texto y matemática no lo reconoce como una variable del programa. Entonces acá lo que hicimos fue entonces graficar con las opciones mínimas, es decir, poner las tres componentes de la hélice, poner los valores, entre qué valor y qué valor tenemos el parámetro, y luego darle valores a las proporciones de los ejes. Con esto cambiamos el tamaño de la imagen, uno puede jugar con este número, y con esto le dimos un nombre a los ejes coordenados. Observamos que nosotros variamos el parámetro entre 0 y 2pi, entonces lo que hemos generado en XY, recordemos que estábamos en el plano XY, estábamos sobre un círculo, bueno, generamos toda la vuelta, ¿no? Un círculo entre 0 y 2pi, si uno lo ve proyectado sobre el plano XY. Entonces solamente hemos dado una vuelta de la elipse. De la hélice, quiero decir.
Entonces, si yo aumento este valor, 2pi es 6 y pico, entonces si acá yo en vez de ponerle 6 y pico le pongo 20, lo que voy a tener es más vueltas de nuestra hélice, ¿sí? Más vueltas de la hélice, porque yo estoy generando, recuerden que al variar el parámetro t, lo que estoy generando son sucesiones de puntos que están dados por las funciones correspondientes a la hélice en cuestión. O sea, yo aumento la cantidad de valores del parámetro que quiero graficar y lo que obtengo son más vueltas de nuestra hélice, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, darle más opciones, por ejemplo, de cambiarle el color a esto o hacerlo que sea más grueso, por ejemplo, porque no se visualiza bien, utilizo plot style. Entonces, el orden de las opciones que uno le da a la gráfica no es indistinto. Entonces, plot style, y lo que hacemos es, decimos, por ejemplo, que sea rojo, ¿sí? Entonces le ponemos red, color en inglés. Todos sabemos los colores en inglés. Si yo quiero a la vez que sea más gruesa la línea, bueno, tendré que ya darle dos opciones de ploteo, ¿sí? De estilo de ploteo. Entonces digo que sea rojo y a la vez que sea gruesa la línea. Entonces grueso en inglés es thick, así. Entonces yo ejecuto eso y lo que obtengo es una curva un poquito más gruesa que se visualiza mejor. Entonces, fíjense que nuestra curva tiene marcados los ejes coordenados, X y Z, ¿sí? Y también está con digamos, un tamaño de línea bastante visible con un color que nosotros le asignamos.